Hola, hola a todos, ¿cómo están? Estamos comenzando un nuevo programa de Dialoga con Educa. Estamos hoy a 15 de julio de este 2026. Hoy es miércoles, aquí en Chile. Estamos a puerta de un temporal que se viene. Todas las noticias están ahí anunciando que se viene una gran lluvia. Bueno, quiero contarles que hoy tendremos un invitado distinto porque tendremos a un chelista que estará con nosotros y me pareció muy interesante que podamos también compartir y conocer la vida artística y la obra que está realizando este artista que está en Argentina, en Buenos Aires, quien es Martín Laurna Garay, quien ya, ¿no es cierto?, se está uniendo con nosotros, así que y podamos conocer sobre su trabajo, su vida. Y aquí está con nosotros Martín. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas noches. Bueno, buenas noches, Marcelo. Muchas gracias por la invitación a la entrevista. No, gracias a ti por estar con nosotros compartiendo aquí en esta hora de programa y poder compartir y poder conocer un poco sobre este trabajo que tú realizas en el cello, conocerte a ti como intérprete, también como compositor. Como siempre, voy a leer un poco tu biografía. Martín Laurna Garay de Urquiza. Compositor y violonchelista argentino, licenciado en música, egresado del ex Conservatorio Nacional de Música Buchardo. Actualmente, Damus, dependiente de la Universidad Nacional de las Artes, donde realizó su formación en violonchelo y composición. Posteriormente realizó diferentes seminarios de posgrado relacionados con su actividad musical y docente. Se especializa en composición, contrapunto, armonía del siglo XX, música contemporánea, experimental e improvisación. Actualmente desarrolla su actividad artística como compositor e intérprete, tanto en grabaciones como en presentaciones en vivo, a nivel nacional e internacional. En la actualidad cuenta con 4 discos grabados en estudio y en vivo. Uno de ellos Paisajes, selección de obras, y 2 singles, Tactos, Fases. Todo esto entre el 2021 y 2025. Desempeña su labor docente en el Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la UNA y en el Conservatorio de Música de la Ciudad de Buenos Aires, Astor Piazzolla, como docente de armonía y morfología, en el proyecto Orquestas Infantiles y Juveniles del Ministerio de Educación, como docente de violonchelo. Bueno, yo ahí, ¿no es cierto?, está un poco tu biografía. Gracias por compartirnos esto y bueno, cuéntanos eh, un poco tu historia, ¿ah? ¿Cómo es que tú te metiste en este mundo del violonchelo, ¿no es cierto? Y llegaste a lo que eres actualmente. Bien, yo empecé, en realidad, como empezamos la mayoría, ¿no? Empezamos a escuchar música, adolescentes, ¿no? Yo, por lo menos de mi caso, empecé por el lado del rock, ¿no? Escuchando diferentes estilos. Después me empecé a tocar la guitarra, ¿no? A raíz de eso. Guitarra eléctrica, guitarra criolla, hasta que me fui metiendo cada vez más en la música. Uno empieza una investigación, ¿no? Del cero, empieza con lo básico, después va investigando diferentes tipos de música, y cuando de repente empecé ese camino de investigación musical, me encontré con el violonchelo, que justamente vi que tenía mucho que ver con lo que yo estaba experimentando con la guitarra. Experimentando, digo, empezar a tocar lo que yo escuchaba, ¿no? A tratar de imitar, ¿no? En estas bandas de los 90 que yo escuchaba. Entonces, el violonchelo le vi una conexión con la guitarra en cuanto a sonoridad, ¿no? Porque tiene una sonoridad, si bien no está, es un instrumento que tiene un registro muy amplio, ¿no? Tiene notas muy agudas y notas muy graves, pero en el registro medio tiene mucho que ver con la guitarra. Entonces, por ese lado, yo entré, ¿no? Al violonchelo. Y aparte, que había quedado fascinado con esta cuestión de que es un instrumento de cuerdas que no tiene trastes, ¿no? Uno tiene que, digamos, afinar sin ningún tipo de, digamos, de referencia en el, digamos, lo que sería la tastiera. Tastiera en italiano es
donde uno sea teclado en italiano, ¿no? Donde uno pone las manos, ¿no? Sería la parte negra del violín, violonchelo, todo instrumento de cuerda. Entonces me quedo fascinado con esa cuestión de tener que afinar, ¿no? De buscar la afinación. Entonces, bueno, entré de lleno con eso. La guitarra un poco la había dejado de lado, pero nunca la dejé de lado del todo. Siempre la tuve ahí al lado. Pero bueno, el violonchelo me llevaba a tener un camino académico, ¿no? A tener, no digo que la guitarra no, pero digo, me metí con Bach, me metí con todo lo que es el estudio del conservatorio de violonchelo y bueno, eso me absorbió totalmente, ¿no? Oye, Eso en cuanto, sí, sí, no, eso que tú mencionaste es interesante, porque, ¿no es cierto?, este programa se ha especializado en lo que es la guitarra, y podríamos entender que la guitarra tiene ciertas limitaciones, quizá en cuanto a la afinación, ¿ya? Y claro, el violonchelo podríamos entender que da muchas más posibilidades, se puede abarcar un rango mayor un espectro mayor, ¿no es cierto?, de notas musicales, ¿no? exacto, es un instrumento, digamos, comparado con la guitarra, de afinación no fija. La guitarra tiene una afinación fija, ¿no? Porque yo, digamos, una vez que afino las cuerdas, al tocar, no puedo modificar, salvo que haga un estiramiento de cuerda, pero no puedo modificar la afinación. ¿Ya? Ahora, el violonchelo, el instrumento de cuerda, dentro de lo que son las cuerdas frotadas, la afinación no es fija. El dedo va y es como son pequeñas comas que uno va avanzando, que dentro de la música tonal uno tiene una referencia con la armonía, bueno, cómo podría afinar, pero digamos es un instrumento de afinación no fija, no afinación libre, digamos, por decir una manera, ¿no? El piano, por ejemplo, para los que no saben, también es afinación fija, porque no hay forma, incluso más fija que la guitarra, porque la guitarra uno con las cuerdas puede llegar a hacer algo, pero el piano no. Entonces, yo he quedado fascinado, ¿no? Con eso, viniendo, claro, de la guitarra. Después, bueno, también la guitarra eléctrica da otras posibilidades con los efectos y eso también que hoy en día todavía tengo mi guitarra eléctrica con pedales. Los pedales lo he incluido al cello también. He hecho como una especie de mixtura, ¿no? Entre esos dos mundos, que parecen, digo, la guitarra eléctrica que es mucho más popular por ahí que la guitarra clásica, ¿no? De cuerdas de nylon. Entonces, bueno, a todo esto, no sé si me estoy yendo a la rama, vos decime si se entiende. No, no, dime Eh, nomás, está interesante. claro. Entonces, bueno, ahí uní todo lo que es, digo, ya hoy en día, o hace unos años atrás, digo, ya en mi presente, lo que es la música experimental, ¿no? Ahí me generé un mundo con el violonchelo, la guitarra eléctrica, los efectos, también la guitarra con cuerdas de nylon. He hecho una obra hace muy poco con guitarra criolla, como le decimos acá, o cuerda de nylon, con pista electrónica, ¿no? Entonces, bueno, ahí hice un viaje rápido a mi presente, pero digamos, el inicio fue ese, ¿no? Vengo del mundo del rock, no porque yo tocaba, o sea, tuve mis bandas, obviamente, pero me refiero que eso quede impregnado en el ADN en este caso mío, o de cualquiera, ¿no? Que tenga una experiencia, o una primera experiencia en la música, y yo coincido que eso lo sigo arrastrando, ¿no? Al día de hoy. Es Claro, como parte del... pero tú tuviste, ¿no es cierto?, un proceso en el cual pasaste por un proceso de estudio, ¿no es cierto?, de disciplina, de años de Esa es la estudio. parte que me salteé. Claro, Claro, claro. Cuando me metí de lleno en el violonchelo, bueno, los que alguna vez pasaron por este instrumento conocen los estudios del Dog Sauer, son los estudios, el método, ¿no? de violonchelo, es ineludible la suite de Bach, ¿no? Por lo menos las dos primeras son básicas. Bueno, y obras barrocas, obras románticas. Sí, he pasado por ese proceso, que ese proceso después me llevó directamente hacia la composición, porque digamos, en el camino de la música, por decir de una manera, uno va buscando, es una búsqueda, ¿no? Es una que sigue hoy en día, ¿no? Pero bueno, en ese proceso, cuando dije, bueno, ya el cello me siento cómodo, ya sentía como que, digamos, no tenía mucho más para investigar por ese lado, no porque lo tenía solucionado, no, me faltaba un montón para aprender, pero quería ir más por el lado
de la composición, ¿no? Me empezaba a atraer esta música, esta nueva música, que para mí era nueva en ese momento, del siglo XX, de comienzos del siglo XX, ¿no? El atonalismo. Y porque me parecía que tenía una relación con lo que yo escuchaba adolescente en ciertas bandas de rock, ¿no? Entonces, y mismo los efectos, todo el tema de efectos, no pedales, sino efectos tímbricos con el instrumento acústico, ¿no? Entonces, bueno, ese camino me llevó para el lado de la composición, y bueno, y los primeros pasos como compositor fue escribir a estilo, escribir fugas, escribir, no tenía nada que ver a lo que yo estaba buscando, pero bueno, es lo mismo que me pasó con el cello. Yo no podía empezar a experimentar con instrumentos sin saber poner las notas o haber tocado poner una pieza correctamente, ¿no? Claro, Eh, sí. Entonces, bueno, ese fue el camino de ahí que empecé con la composición, ¿no? claro. Pero mira, yo también quería hacer un hincapié en relación a este instrumento, que como decía yo al principio, siempre estamos hablando de guitarra. Bueno, la guitarra es relativamente joven, ¿no? Es un instrumento que, así como la guitarra moderna, como la conocemos, en esa forma, no tiene tantos años tampoco de... En cambio, el violonchelo viene de más antes, ¿no es cierto? Y por lo tanto podríamos decir que hay más variación de, o más compositores que escribieron para este instrumento, ¿no es cierto? Entonces, Totalmente. claro, Sí, entonces, y ahí tú nombraste al padre de la música, que Johann Sebastian Bach, ¿no es cierto? Y tradicionalmente eso es muy importante porque ese compositor, que es el padre de la música, sigue sonando y se sigue escuchando como si estuviese en aquel tiempo, ¿no es cierto? O sea, no ha variado y este instrumento, ¿no es cierto? De hecho, las suites fueron escritas para ese instrumento. ok, claro, originalmente fueron escritas para violonchelo, que es digamos, el hijo de la viola da gamba, ¿no? Que sí El hijo tenía, de la viola ¿no? da gamba, sí. Algunos trastes. Después pasó por una etapa que hoy le decimos violonchelo barroco, ¿no? Con cuerdas de tripa y con algunas modificaciones, ¿no? En la estructura del instrumento, pero es prácticamente igual, es un poco más corta la tastera donde uno pone los dedos, es un poco más corta, digo, el chelo barroco, ¿no? Pasé también por esa etapa de tocar violonchelo barroco con cuerda de tripa, es otro instrumento diferente al cello moderno. Esto lo digo, porque parece muy similar, pero cuando uno toca dice, ¿qué es esto? Otro peso del arco, otra presión de las cuerdas, por eso digo, es otro instrumento el cello barroco, ¿no? Entonces, bueno, he pasado también por esa etapa de irme a las raíces del barroco, al comienzo de cómo sonaba el violonchelo, ¿no? En esa época. Hoy en día sí, sostengo que la música de Bach, por nombrar, ¿no? El más importante de esa época, yo no concibo que se pueda tocar con instrumentos modernos. Es una opinión personal, ¿no? Yo Ujú. escucho Bach en por ejemplo, piano, en un pianoforte, ¿no? El piano moderno, y sí, uno lo escucha, suena bien, pero es raro cuando uno se acostumbra después a decir, bueno, quiero escuchar Bach en clave, ¿no? O escuchar Bach con instrumentos de cuerda antiguos, barrocos. Es otra cosa, ¿no? Claro. Porque Bach no lo concebía de esa manera, lo que él quería que suene. Entonces, bueno, dije, voy a investigar cómo sonaba el violonchelo en esa época, ¿no? Ahora, eso pasó, fue un momento de investigación, después no seguí, Sí. obviamente, pero es interesante, ¿no? Escuchar con qué instrumentos él se imaginaba y lo que tocaba, ¿no? Obviamente él era clavecinista, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, pasé por esa etapa de decir cómo sonaba ese violonchelo con cuerdas de tripa y el arco barroco y toda la estructura del violonchelo de esa época, ¿no? Era, repito, esto es otro instrumento. O sea, tú has tenido la posibilidad de ir indagando, investigando, ¿no es cierto? Y conociendo todas las posibilidades. Claro, exactamente, sí, sí, sí. Hay un yo una vez pensé, dije, ¿qué pasa si puedo, si ya investigando este instrumento, hacer música moderna me refiero a música contemporánea, ¿no? Con este instrumento antiguo. Y no me funcionó. Se han grabado un disco acá en Argentina, en Buenos Aires, hay un compositor, no me acuerdo el nombre ahora, grabó un disco de obras contemporáneas, todas tocadas con instrumentos antiguos. Ujú. Ahí me ganó de mano con la investigación,
pero lo pensé, no lo hice, porque después ya dejé esa investigación del cello barroco, pero fue una idea que tuve, o sea, nunca pude, o sea, pasé ese momento de investigación, pero nunca pude dejar de lado la música del siglo XXI, ¿no? La música experimental, la tonalidad, la experimentación tímbrica, ¿no? Del sonido, no de la nota en sí, sino de los efectos tímbricos que yo puedo hacer con en mi caso, el violonchelo, ¿no? Claro. Oye, y cuéntanos un poquito, bueno, tú acá tienes 5 discos grabados. Sí, exacto. Algunos son singles, otros son EP, otros es una compilación. Hay uno que se llama Paisajes, que ese es un EP de 4 obras. Son 2 improvisaciones y 2 escritas, ¿no? Paisaje 1 a 4. Una es para cello solo, otra para piano solo, que esa la toqué yo también. Una que es para cello y guitarra eléctrica, que esa la grabé yo con los 2 instrumentos, ¿no? Por separado. Estoy viendo de alguno, cello solo, y uno de guitarra eléctrica sola. Ese es Paisaje 1, con guitarra con efectos, guitarra eléctrica con efectos. Después tengo una compilación, es un compilado de obras que yo seleccioné desde que yo empecé a escribir música, del 2003 hasta el 2021, si mal no recuerdo. Es una compilación, una selección de obras que a mí me parecían que me gustaban, ¿no? Y el último son 2 singles, uno para cello y electrónica y otro para guitarra criolla y electrónica, ¿no? Y cuéntanos un poco cómo tú haces para, ¿no es cierto? Tú haces los 2 instrumentos a la par, los grabas separados y después los masterizas. Claro, claro. Grabo, primero pienso ideas, las toco, las ideas no salen solamente, yo ya pasé por esa etapa de decir, voy a escribir sin escuchar nada, y lo que sale es lo que va a quedar. Pasé por esa etapa, no me fue bien. Entonces me gusta más la idea de improvisar, en principio, buscar elementos tímbricos, giros melódicos, cualquier material que me venga al momento a la cabeza, y los grabo. Si me gustan, los imprimo. Imprimo me refiero, lo vuelvo a grabar ya con una conciencia de que eso va a quedar grabado. Eso lo hago con los 2 instrumentos y después esas ideas, las ideas que me gustan ya quedan grabadas, ¿no? Y obviamente los grabo separados. Exactamente. Ah, ya. Oye, cuéntame cómo ha sido la recepción del público, porque entiendo que tú tienes igual tú haces hartos conciertos, ¿no es cierto? Tocas bastante en público. Sí, hay épocas, son épocas. Hay por ahí cada un año que de repente salen más conciertos en vivo, años que no. De repente uno, dos, uno. ¿No? Cuando baja el vivo, lo que hago es grabar, ¿no? La grabación hoy en día para mí no digo que más importante que el vivo, pero va a la par, porque la grabación es lo que queda, ¿no? La idea, lo que uno pueda, por eso lo recomiendo mucho, grabar en casa, uno con una computadora, con una placa de sonido y un micrófono ya puede grabar, ¿no? Este, Se mete un poco en lo que son los programas y ya está. Entonces, lo que hago es grabar, ¿no? Y compongo grabando también, ¿no? Uno graba ideas y lo que me gusta lo bajo a la partitura y después, si todo ese trabajo, digamos, estoy a gusto, ya después ya hago la partitura y después lo grabo, ¿no? Si es para cello, obviamente, ¿no? Si es para otro, por ejemplo, guitarra clásica que tocó Alejandro Rullo, una obra mía, eh, hice el mismo trabajo, pero después él se encargó, porque él sí es guitarrista, en serio, él la grabó, la estudió, la grabó en estudio y la tocó en vivo este año, la estrenó, hace poco. Y como te preguntaba yo, y la respuesta del público a tu trabajo. Y uno siempre es difícil esa pregunta, porque yo calculo que a alguno le gusta, digo, ¿no? Si te digo a todo el mundo le gusta, todo fantástico, te estaría mintiendo. Pero bueno, yo me quedo tranquilo de que, digo, esto lo digo como transmito a otros músicos, ¿no? A ver qué les parece. La idea es que uno se quede conforme con lo que hizo, digo, tanto grabación como si fuese un concierto en vivo, cualquier tipo de actividad que uno se exponga, ¿no? Uno tiene que quedarse conforme con lo que hizo. Después, bueno, ya la historia dirá, me parece que eso es lo importante, más
eh, obviamente que a todos nos gusta que nos digan, che, qué buena obra, qué bien que tocaste, obviamente que eso es lindo, pero en principio es, yo estoy conforme, me gusta lo que hice, bueno, Pero, eso es suficiente. pero has tenido, por ejemplo, también la oportunidad que otros chelistas interpreten tus piezas, tus obras. Sé que no tuve todavía la oportunidad, porque me parecía más sencillo, lo toco yo, lo toco como yo quiero. Lo que tiene la música contemporánea es que es muy fina. A ver, la interpretación, o sea, la partitura a la interpretación hay un mundo. Ujú. Siempre hablando de este estilo, ¿no? Es la música del siglo XXI. Entonces, al poder tocarlo yo lo hago como yo quiero que suene. Claro. Entonces, me ha tentado eso de decir, che, lo tocás vos y yo lo veo de afuera, estoy desde otro lado, ¿no? Pero no, por ahora me siento cómodo de esta manera, Ujú. ¿no? Así que lo hago yo. ¿Cómo podríamos, cómo te podrías definir tú buscando, por ejemplo, un equilibrio o un desequilibrio entre la interpretación y la composición? ¿Cómo te sientes tú más? No, fantástico, es fantástico. Hay una, o sea, mitad del siglo XX, yo creo, esto es una opinión personal, desde la mitad del siglo XX hasta hoy en día también un poco pasa, está dividido. Es como que uno es, si sos compositor, no sos intérprete, si sos intérprete, no sos compositor, o si sos, eso me parece que está mal, porque Bach era compositor y tocaba el clave terriblemente bien. Chopin, por decir clásicos, ¿no? Compositor tremendo, pianista tremendo, Liszt, lo mismo. Entonces, no estoy de acuerdo esa división. ¿Sos esto o sos lo otro? No, no, no. O sea, si somos músicos, uno va a hacer lo que se sienta cómodo y tenga ganas. Ah, claro, Entonces, uno puede tocar y componer y viceversa, claro, ¿no? Entonces, Paganini, por ejemplo, por nombrar uno que no sea pianista, claro. Paganini tocaba el violín, ya no hace falta que lo diga, y componía también. Entonces, yo creo que eso va de la mano. Uno es músico, bueno, a veces toca obras de otro o toca sus obras, y de repente uno también puede estar del lado del compositor, de que escribe una obra para otro instrumento y está sentado del otro lado, ¿no? Yo creo que eso, para mí, van de la mano. No estoy de acuerdo con la división, si sos compositor, si no tocas, entonces no sos instrumentista, ¿no? Cada uno a su nivel, digo. Claro. No es que yo toco, soy el solista de cello de la filarmónica y también, bueno, cada uno va a lo que, digamos, se siente más cómodo, ¿no? O lo que le ¿Cómo, gusta. cómo ves tú la posibilidad o el desarrollo del cello actualmente, así como está el espectro cultural, con tanta cosa, no sé, redes sociales, em, con tanta información? ¿Cómo ves tú las posibilidades del instrumento? Lo decís en el sentido, digamos, de que estudia cello y ve qué perspectiva tiene. Demostrarse, ¿no es cierto?, del No, desarrollo. las redes sociales abren un campo que yo me acuerdo de los 90 era imposible, ¿no? De mostrarse, ¿no? De mostrar el trabajo de uno. Yo creo que eso ayuda un montón. Eh, hay de todo, la verdad que hay de todo. He visto chelistas que tocan muy bien, haciendo, por ejemplo, lo que llamó la atención, eh, chistes sobre el cello. Hacen un canal, por ejemplo, en Instagram y suben reels, chistes que están buenos encima, que tienen mucha razón, pero son, claro, pues son chelistas que lo hacen, y que tocan, bueno, es rarísimo, pero sucede. Eh, Me parece fantástico. Por ejemplo, YouTube, que uno pueda exponer lo que hace, también Spotify, bueno, ahí hay un montón de plataformas, ¿no? Pero digo, que uno pueda y de repente grabar en casa o grabar en un estudio, después trabajar eso que grabó en un estudio en casa y después subirlo, eso me parece fantástico. Yo me acuerdo cuando estudiaba en los 90, principios de los 90, era imposible grabar un disco, era, no sé, para no sé, los capos, ¿no? Los genios. Y de repente hoy en día uno en la casa puede grabar un disco, obviamente hay que estudiar todo, pero digo, están las posibilidades muy a mano, me parece. O sea, sin duda la llegada de la Internet, porque lo podríamos decir así, porque la llegada del Internet abrió grandes posibilidades y junto con ello, ¿no es cierto?, también el desarrollo tecnológico, porque
eh, la tecnología no está al alcance de todo el mundo y ahora, ¿no es cierto?, se ha ido haciendo una bajada y eso da la posibilidad que también todas las personas que se dedican al arte puedan tener acceso a más tecnología y poder y tienen más posibilidades. Y esta herramienta, las redes sociales, también es una gran herramienta. Y eso te quería preguntar, ¿cómo ves tú justamente las redes sociales como una herramienta o no lo ves como tan herramienta? Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros nos conocimos a través de esto, pues, del Instagram. Oye, te cuento una anécdota. Para mí es bárbaro, porque estamos haciendo esto gracias a eso y estamos intercambiando entre Chile y Argentina. Es maravilloso para mí. O sea, es una herramienta, es como toda herramienta, si está bien usada, ¿no? Es beneficiosa. Está Por hablando supuesto. de algo que sea, tenga un buen uso. La anécdota que tengo, yo estuve trabajando una obra con un italiano, por ejemplo, y no tuve que ir a Italia. He hablado con él, así como estamos hablando nosotros, le he enviado yo escribo la partitura, se la envía a él me manda un video de cómo lo toca, y si yo le tengo que dar una indicación especial. A mí me parece fantástico, todo lo que se puede hacer, y mismo las redes, en lo personal, es como una especie de currículum vitae o como espejo, muestra de lo que uno hace. Sí, digo, esto lo digo, bien usado, no, no, me saco la selfie, que estoy acá en el. No, o sea, yo creo que funciona como una especie de currículum, ¿no? Decir, bueno, esto es lo que yo hago y está bueno, porque en todo el mundo lo pueden ver y intercambiar. Para mí, el intercambio internacional para mí es fantástico, es fantástico. Que Sí, de yo me todas acuerdo, maneras. vuelvo a los 90 y digo, es imposible, era. No, y también hacer como dices tú, bueno, es fantástico, y también hacer una buena lectura de esto, es decir, como decíamos, como tú mismo decías, ocupar esta herramienta de forma positiva, propositiva, en beneficio de mi trabajo. O sea, hacer una buena exposición, mostrar mi trabajo de forma correcta, hacer una buena performance, buenas grabaciones, etcétera. Y también lo que estamos haciendo nosotros, difundiendo esta actividad hacia otra gente, a más personas. No, por eso cuando vos me dijiste, cuando empezamos a charlar antes de hacer la entrevista, me dijiste, no, pues yo esto lo uso para que uno pueda contar lo que hace, y eso, bueno, eso me parece fantástico. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Mostrar lo que uno lo hace, lo que uno La, hace, la- y, la difusión. y la difusión, ¿no? El intercambio, eso es, para mí es genial. Después, usado en ese sentido, está bárbaro, me encanta, me encanta, ¿no? Por su- Más allá de lo que vos hablabas de la tecnología, ¿no? De poder grabar en casa, por ejemplo, ¿no? O grabar, si yo necesito más equipamiento, voy a un estudio, voy una hora, 2 horas, grabo, y eso me lo llevo, la grabación a mi casa, y la trabajo, ¿no? Exacto. Bueno, eso hay que estudiar un poquito, para estudiar, es meterse un poco en el campo ¿no? De lo que es la grabación y la producción musical, que ahora está un poco ahí en boga como carrera. Ahora está en el Piazzolla, acá en el conservatorio, hay una carrera llamada producción musical. Y la verdad que va bastante bien. La producción musical es eso, ¿no? Desde la composición hasta que vos lo llevas a una grabación, a la postproducción y termina digamos, la obra terminada en un disco, ¿no? Eso para mí, hoy en día, cada uno lo usa como quiere, ¿no? El tema de la producción musical. Pero poder escribir, no escribir, perdón, grabar y componer una pista electrónica, por ejemplo, para obra mixta o solamente una obra electrónica, es fantástico. Y me Claro. parece que todo músico que se dedica a la música del siglo XXI, el músico que esté más que nada del lado experimental, ¿no? Porque está el que le gusta tocar la música más tradicional, que está perfecto, ¿no? Pero el que se meta por el lado de la investigación y experimentación, para mí es una materia obligada, ¿no? Más allá de instrumentos, ¿eh? O sea, abrimos el campo, se abre el campo. Oye, tú ahí mencionaste la universidad, ¿no es cierto? Bueno, tú ahí también, cuéntanos un poquito sobre tu faceta como profesor, como docente, porque ahí ocurren también otras experiencias, el transmitir Sí, y el compartir con estudiantes, con personas que se están metiendo en este mundo de la música y ahí, bueno, ahí tú cuéntanos un poquito cómo lo has vivido tú esta experiencia. sí, sí, sí. Mira, por suerte yo tengo un espectro muy amplio, porque estoy en la universidad y le doy clases también al violonchelo a chicos,
¿no? De 8 9 años en las orquestas infantiles. Entonces tengo un espectro amplio. Lo que es la universidad es muy interesante porque yo justamente doy morfología 2 la segunda mitad, yo doy morfología uno que es morfología, digamos, de base, de comienzo, clasicismo, romanticismo, llego a morfología 2 el barroco, hasta que el último cuatrimestre de morfología 2 es siglo XX, ¿no? Y armonía 3 que es la otra materia que yo doy, es todo música del siglo XX hasta algunas obras de nuestros días, ¿no? Entonces es muy interesante porque esto es una discusión que viene hace rato, pero bueno, lo planteo para ver qué opinas vos. Uno cuando estudia música siempre tiene música tonal en el oído, Claro. años de música tonal. Entonces a veces es difícil, porque yo les digo, Schoenberg, la primera obra a tonal libre que él hace, no dodecafónica, a tonal libre, estamos hablando del año 1910, y no sé si Sí. me estoy quedando, puede ser antes. Las Opus 11 para piano, por ejemplo, para ser exacto. Y todavía veo, algunos ya no, pero como que no, pero esto no me gusta, suena raro. Bueno, es un desafío, ese es el principal desafío, ¿no? Empezar a desarmar el oído que está acostumbrado a la armonía tonal y empezar a encontrarle. Y eso creo que se está logrando de a poco. De decir, eh, me acostumbro a escuchar esto, encuentro el porqué. Justamente en la materia, si uno estudia armonía del siglo XX, está más que justificado porque está estudiando por qué está cada nota en la partitura. Entonces eso ayuda a entender mejor la música, que si uno lo pone en la casa y lo escucha de cero, ¿no? Eso, el estudio de esa armonía ayuda a entender por dónde va la cosa. Pero Pero por ejemplo, una persona, te lo lleva al terreno de una persona que no está acostumbrada a escuchar música atonal. ¿Cuál podría ser una estrategia o una forma de poder, porque no la voy a sentar a estudiar, sino que a escuchar? Quizás, escuchar, claro, lo que ha funcionado mucho es, bueno, si uno empieza, si uno, claro, no lo va a enseñar armonía para que, para que entienda la música, pero yo creo que explicando la obra, vamos a poner un concierto, ¿no? De este tipo de música, explicando por dónde va la cosa, qué pasaba en esa época, qué diferencias había, qué pasa con la morfología, que también es muy importante. Yo creo que si casi un concierto didáctico, yo creo que eso ayuda, ¿no? Y también las ganas del oyente de que el oído, digamos, se incomode un poquito, ¿no? Si surge todo eso, creo que es un buen camino. Hace unos años hicimos un concierto de música del siglo XX, ¿no? Ya, siglo XX ya lo pensamos como música clásica, o sea, Schoenberg hoy en día es el Mozart de hace 100 años, ¿no? Eso yo le digo a mis alumnos. Schoenberg, olvídense, no es música contemporánea, eso es música clásica de principio del siglo XX. ¿No? Como quien esté parado a principios del siglo XX dice, ¿qué pasaba a comienzos del siglo XIX? No, yo claro, le hago ese ejercicio para que sí, entiendan, ¿no? Por dónde va la cosa. Entonces sí. le digo, acá ya pasaron más de 100 años de esta música, o sea, no tiene ya ni sentido plantearse que esté bien o mal, entre comillas. Entonces, bueno, volviendo a esto, decía que lo interesante es que en cada concierto, no, esto estaba diciendo, perdón, hicimos un concierto Sí. de música del siglo XX, invitamos a un compositor conocido acá en Buenos Aires, que él lo que hacía era, cada obra que se iba a tocar, la explicaba y daba un contexto de la obra. Bueno, y eso tuvo una repercusión, porque de repente hemos tocado, bueno, Debussy es un poco más escuchable, ¿no? Sí, Pero estuvo obras de Anton Weber, que es un poquito más duro que Schoenberg, sí, obras por ejemplo, de Berio, para flauta sola. Entonces ya, hicimos cada obra, claro, cada obra que se interpretaba, se hizo una explicación del contexto del compositor, qué pasaba con la forma, porque hubo unas micropiezas, a veces, micropiezas, miniaturas, no sé cómo se le dice en miniatura, Chile, sí. las miniaturas, claro. Sí. Entonces, eso es también, la morfología también juega, aparte de la armonía, no como elemento. Entonces, bueno, esa explicación de la obra previa ayudó bastante a que el público, digamos, que no está acostumbrado, entienda por dónde va eso, ¿no? Bueno, es una forma, lo que tú estás mencionando, es una forma incluso que se está, digamos, poniendo es como una forma moderna, por decirlo así, o actual, o que se está usando harto, de que se contextualice tanto la obra como el compositor, la época.
pero no una un gran discurso, sino que un poco contextualizar, para ir cambiando ese formato de que se entrega la hoja, ¿no es cierto? Y lea el programa, ¿no es cierto? Y bueno, a veces no queda muy claro, ¿no es cierto? No, eso es lo que pasa. En cambio, con este formato, al oyente, incluso el oyente se hace más participativo, porque hay un oyente que incluso puede hacer preguntas, ¿ya? También se hace eso, ¿ya? Y eso es muy interesante para que no quede esa barrera entre que el músico está sentado allá y el oyente acá, y no sé si el teatro lo hace, o hay obras que se presentan y después al final los actores, el director también intercambia opiniones con el público. En teatro no lo he visto, ¿Mm? que expliquen la obra en sí, ¿no? Por lo menos acá en Buenos Aires, o yo no, o no fui a ninguna que haya sucedido. Ujú. Pero sí que se está usando mucho en música, digamos, de compositores actuales. Por ejemplo, el último concierto donde se estrenó esta obra para guitarra y electrónica, Fases, para guitarra electrónica, fuimos varios compositores, se tocaron creo que 5 o 6 obras, entonces antes de tocar la obra, el compositor se paraba frente al público y explicaba, ¿no? Por dónde pasaba la obra, ¿no? Pasaba me refiero a por qué la compuso, cuáles son los materiales, qué quiso decir con lo que estaba componiendo, los efectos tímbricos, el porqué de la obra, básicamente. Entonces, eso acerca, como vos decís, como bien decís, acerca al público, porque no es algo que uno escucha y por ahí el que no está acostumbrado no entiende. Entonces, eso fue positivo, ¿no? Siempre que hubo una explicación, para mí fue positivo. Mismo cuando yo di mi tesis de composición, eso me había recomendado el profesor, ¿no? Decía, "Bueno, haz una cosa, vos explicá la obra primero, que se toque, y después volvés a explicarla, a ver qué diferencias, y bueno, y eso funcionó bárbaro, porque muchos me han dicho, yo de esto no entiendo nada, o sea, no puedo entender, pero después que vos lo explicaste, ahí más o menos fui entendiendo ciertas cosas que sucedían, ¿no? Entonces, esto me parece interesante, ¿no? Como para, digo, el que no está acostumbrado, el que no escucha este tipo de música, de a poquito se vaya metiendo, ¿no? Pero está la parte después del oyente que se interese y siga yendo a los conciertos, porque si no, el oído no se termina de acostumbrar. Sí, pues esa es la idea. Claro. Y bueno, y por eso también estamos haciendo esto de conocerte a ti para que, ¿no es cierto?, a este lado de la cordillera también, te puedan conocer tus trabajos. Bueno, repitámosle a los amigos que van a ver, bueno, que están viendo esta entrevista, hay algunos amigos que están conectados, y también a los que se van a conectar después, porque esta entrevista queda en el muro de Martín y en el muro de Educa 21, ¿ya? Así Bien. que ahí después, ¿no es cierto?, lo pueden revisar con más calma y también pueden comentar, porque eso también es importante, que comenten. De pronto ahí después tú también, no sé, se pueden acercar a tu red social, ¿no? Sí, correcto, claro, claro. Bueno, Instagram, obviamente, después está la página mía, pero si quieren escuchar algo de mi trabajo, está en Spotify, bueno, en todas las plataformas y en YouTube, obviamente, ¿no? Exacto. Hay versiones en vivo y versiones en estudio. Ujú. Bueno, y también, no sé, pues si tú nos puedes presentar a tu amiga, Acá lo o no tengo, sé a ver cómo si. la llamas tú. Acá lo tengo, mira. ¿Cómo la puedes llamar, El cielo, El ¿no? cielo. Oye, y cuéntanos un poquito las características de él para que la gente lo pueda conocer, no sé, la madera, ¿no es cierto?, cómo está constituido. Claro, esto que hablaba yo de la tastiera es teclado en italiano, es donde se ponen los dedos, ¿no? A ver si ahí se ve. Es un violín, ¿no? Como el violín, pero, ¿no? Así no me toca el techo, Sí, sí, no, está ¿no? bien. Acá donde esto se ponen los dedos, acá está el puente, ¿no? Que yo el arco, acá tengo el arco, por ejemplo, ¿no? Este es el Ya, arco, ¿sí? Que depende del punto de contacto, de donde yo pongo el arco, tiene sonoridades y efectos tímbricos. Ahora voy a hacer una pruebita si querés, si no hay problema. ¿no? Algunos efectos tímbricos para que vean la diferencia, ¿no? Si yo toco más, eso se llama puente, ¿no? Por ejemplo, a ver si se ve ahí. Este es Sí, el sí, puente. sí, el puente, claro. Puente, tastiera. Entonces, en general, normalmente se toca en la mitad.
entre el puente y la tastiera, ¿no? Más o menos ahí. Ahora, hay efectos que se llama sul ponticello, en italiano es cerca del puente, o ¿Ya? sobre el puente, mejor dicho, que tiene un efecto particular. Ahora se lo voy a mostrar. O sul tasto, que sería tocar más cerca, casi tocando la tastiera, que es un Mm. efecto más barroco, más lavado. Ah, mira, si me permitiste, lo toco. Por ejemplo, toco una nota, no, es una nota convencional, ¿no? ¿Se escucha ahí? Sí, sí. Bueno, ahora voy más al puente, por ejemplo. Ahí es un efecto un poco más raspado con más armónicos. Ahora voy a azul tasto, que es más cerca de él, donde yo pongo los dedos. Y no puedo hacer mucha presión porque suena más lavada la nota. ¿No? Entonces, sul tasto, normal, y sul ponticello, ¿no? Hay que hacer más presión de arco, por eso suena más, ¿no? Ahí se disparan un montón de armónicos, a mí ese sonido me encanta. Tengo toda una obra prácticamente con la cuerda, esta es la cuerda de do, la más grave, ¿no? Toco un poquito para que es grave. ¿No? Hace el agudo. Como ven, tiene un registro bastante amplio. Tengo una obra que es Paisaje 2, que es para cello. En realidad esa obra es para cello con pedal de reverb. ¿Por qué pongo la reverb? Porque yo quiero que resalten todos los armónicos, justamente el reverb hace ese efecto, ¿no? Que resalte los armónicos. Entonces, para tocarla en vivo, y obviamente la grabación también, tengo que reforzarlo con un poquito de reverb. Es algo que toque en una iglesia, puede ser, pero si no toques en una sala convencional, va con pedal de reverb, ¿no? Y sería, toco en dos, algo cortito. Ujú. ¿Ven cómo me dispara los armónicos ahí? Y también trabajo con el dedo, ¿no? Voy pisando y soltando. Más convencional y después, sí, ¿no? Bueno, etcétera, ¿no? La obra es todo así, ¿no? Va pasando por armónicos, alguna nota convencional, las dinámicas obviamente van cambiando, y bueno, es una obra con efecto tímbrico, y que va solo la cuerda de do, que es la más grave, ¿no? Esta, al aire. Va de acá hasta, dura 6 minutos la obra, y llega hasta el final, hasta donde está el puente, ¿no? Es de Paisaje 12, que quiere escuchar entero, ahí está en las redes la obra completa. Este, Así que bueno, es un poco lo que yo investigué, o lo que investigo y sigo investigando con los efectos típicos del violonchelo, ¿no? O A mí me sea, encanta todo eso. Sí, sí, oye, quiero hacerte un comentario. Me gustó mucho, o sea, el efecto que le das o sea, y las posibilidades que te da el instrumento, que son increíbles, ¿ah? claro, porque no solamente el arco, la posición del arco con respecto a la cuerda, sino también con el dedo, ¿no? En la tastiera, en la cuerda. Si yo aprieto y voy soltando, sin soltar del todo, eso también varía, ¿no? Tengo dos posibilidades de manejo del timbre, arco y dedo, ¿no? Y lentamente es un gran glissando en realidad, ¿no? Porque glissando es Claro. no todo igual, ¿no? Pero lentamente va avanzando hasta que llega al puente, ¿no? Son 6 minutos de eso, ¿no? Y para tocarla en vivo, y la grabación obviamente que está, se le pone un poquito de reverb y ahí resalta todos esos armónicos increíbles. Son todos armónicos de la cuerda de do, ¿no? Algunos naturales, otros artificiales, otros que vibran este, por simpatía, ¿no? Este, Así que bueno, el que le gustó esa obra está ahí en las redes. Paisaje 2 se llama, para Chelo Claro. solo. O sea, digamos, a lo largo de toda esta conversación que hemos tenido,
que estamos teniendo, ahí tú nos vas contando y realmente el violonchelo te da muchas posibilidades, o sea, es muy amplio las posibilidades y se le pueden seguir dando más, me imagino. Y mira, claro, por ejemplo, con esta cuestión de los armónicos resalta mucho, ¿no? Mira este efecto, por ejemplo. Acá voy a tocar, para que la gente vea, voy a tocar con el arco, obviamente, por acá, y mis dedos van a salir de la trastiera y van a apoyarse acá, que lo que va a suceder es que salgan muchos armónicos. Entonces, por ejemplo, sucede esto, ¿no? Ahí me quedé en uno. Escudí cuando con dos, etcétera, ¿no? Oh, bueno, Eh, este, qué entonces, increíble. bueno, ya, a mí me encanta, esa sonoridad me encanta. No, está muy bueno, está muy bueno. Sí, 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 Oh, te felicito realmente, ¿eh? Porque sí. eso significa un conocimiento acabado del instrumento y un estudio también al respecto. Y claro, y es investigar el propio instrumento, decir hasta dónde le puedo sacar sonido, ¿no? Hay obras también que algunos tocan acá arriba. Yo no lo hice porque no me interesó, pero, ¿no? Porque tengo el mismo efecto acá abajo y lo puedo manejar mejor. Pero la Exacto. verdad que el objetivo, la improvisación también te da eso, ¿no? Agarrar el instrumento, improvisar y decir, bueno, a ver dónde jugar con todo instrumento, no solamente de manera convencional, sino investigarlo con la máxima posibilidad de sacar sonido, Porque ¿no? porque definitivamente estamos hablando de un instrumento muy antiguo, o sea, un instrumento que tiene más de 300 años, ¿no? Sí, Claro, totalmente. entonces es un instrumento muy antiguo que se adapta a lo que está pasando hoy día en el 2026 y lo que va a seguir Claro, pasando más adelante. claro, pero pensá que este instrumento, así como lo vemos, está así a partir de él, estamos hablando de segunda mitad, si no me estoy equivocando, segunda parte del siglo XVIII, principio del siglo XIX, así como lo estamos viendo ahora, o siglo XIX. Fue mutando con el tiempo, lo que te decía al Ya. principio, ¿no? Del cello barroco, con cuerdas de tripa, son cuerdas de El acero, cello ¿no? barroco o la viola da gamba, ¿no? La viola da gamba, que fue el primero, después nació el cello barroco a partir de la viola da gamba, y bueno, o sea que instrumento, sí, claro, es antiguo, obviamente, como vos decís, pero así como los conocemos hoy en día con cuerdas de acero y etcétera, tendrá 200 años, que también es un Claro, montón igual, sí. pero para la historia de la música fue mutando. Tampoco, también tengo, a veces se puede ver, el cello uno toca sentado, ¿no? Y tiene este puntal que yo me siento y hace que no se me resbale, ¿no? Yo ahora estoy Ya. tocando tipo barroco, por eso porque no tengo lugar acá, lo tengo retraído. Pero antes no había puntal. En el cielo barroco no se tocaba con puntal. Y el puntal empezó más o menos, años más, años menos, a principios del siglo XIX, porque se necesitaba sacar cada vez más sonido, más sonido, más sonido, para los conciertos para cello y orquesta. Entonces ya la técnica antigua no permitía sacar sonido, y entonces te tapaba toda la orquesta. Entonces, el instrumento moderno fue en ese sentido, de cada vez más volumen, más volumen, más volumen, y bueno, así lo tenemos ahora, ¿no? El arco, por ejemplo, acá ese es el arco, ¿no? Esta es el talón. ¿Ves la cerda? El tamaño, la cerda es eso, esto es cola de caballo, ¿no? Sí. Todo junto. Este ancho es de cello moderno, de arco moderno. El arco barroco era más finito, la mitad, ¿no? De esto. Entonces sonaba menos, tenía menos volumen. Y la cuerda de tripa ni hablar. Entonces todo fue en directo a la transformación del cello a partir del siglo XIX, por decir, fue en ese sentido, ¿no? Buscar más sonido, más volumen, por estos famosos conciertos, ¿no? De cello y orquesta, más que nada, ¿no? Claro. Oye, sácame una duda, digamos, ay, se me olvidó el nombre, el brazo, por decirlo así, El, el- es ébano, ¿no? claro, esto es ébano. Esto no es ébano, pero es una madera que no me acuerdo el nombre, pero es una madera dura como el ébano. En general es ébano, la tastiera, donde yo pongo los dedos, y también, pero las clavijas, ¿no? Las clavijas es más decorativo porque no cambia el Como sonido. la Porque, paleta, por decirlo así. claro, exacto. No, sí, de tastiera sí está bueno que sea de la tastiera que sí que sea de ébano, ¿no? Sí. Porque uno se desgasta mucho si no es ébano.
Se puede Sí. tocar igual con otras maderas, obviamente, pero digamos, lo que es conveniente es que sea de ébano. Este arco, por ejemplo, este es bien moderno, porque este me gusta mucho, es un arco, mira, de fibra de carbono, no sé si se ve bien, ¿ves? Tiene unos puntitos ahí. Ah, fibra de carbono, claro. Es fibra de carbono, y es un arco, es un material, ¿no? Que si bien es mucho más económico, siempre se usa Pernambuco, la madera para arcos, el ideal, pero es un arco que es económico y tiene muy buena prestación para el precio que tiene. Mismo para sacarlo a la calle, no arriesgar otro arco, es un material que se está usando mucho. Oye, Este, y el cuerpo de la guitarra, o sea, pensé que hablo de guitarra, el- tengo pegada la guitarra aquí. El cuerpo, ¿no es cierto?, del violonchelo es cedro, ¿no? ¿O no? no, este tampoco me acuerdo cuál es, Ah, pero ya, algunos le llaman cedro flameado, ves que tiene ahí como unas, mm, no sé si una es beta, exactamente tiene esa una beta. madera, claro, porque es veteado, sí, ahí se ven las vetas, ¿no? Ujú. Te pregunto porque es muy importante un instrumento de buena calidad en un músico. eh, de esto no hablamos mucho en los programas, pero me llama mucho la atención y es importante también comentarlo porque son instrumentos que tienen un alto valor económico. Sí, sí, sí. Yo recién pude tener un cello por ejemplo, decente, tampoco digo que es el ideal, pero es ya decente a los 40 años, yo tengo 51. A los 40 años tuve, o 41, hace 10 años que pude tener un cello que yo me sintiera, o que me responda, ¿no? Cómodo. Así que es un tema ese, sí, exactamente. Porque uno concursa en una orquesta y al mismo nivel, con un instrumento mejor, gana que tiene instrumento mejor. Entonces, el tema, sí, el instrumento costos es un tema. Y mantener el instrumento también es otro tema, porque cada tanto hay que cambiar las cuerdas, son muy caras. Claro. Eh, después el arco se le cambia, esto se reemplaza, depende de cuánto uno toca, pero cada 6 meses, 8 meses, un año, sí. Entonces hay un mantenimiento. Con mantenimiento, sí. No, Claro, sí. claro. No, y para qué decir si sale un viaje, po? Hay que llevarlo a un lugar especial, ¿no es Bueno, cierto? yo viajé, ¿cuándo fue? Hace 3 años. Bueno, me dio la oportunidad y me interesó hacerlo. Fui a tocar a Zurich, Suiza, a hacer hacer improvisaciones, ¿no? Eh, y me invitó a mí, daba clases en la Universidad de las Artes allá. Entonces, bueno, me dice, ya que venís, tocamos y venís a hacer una charla con los estudiantes de improvisación. Bueno, bárbaro. Bueno, y ahí tuve la locura, porque yo no lo hago más, de llevar el chelo en el avión. Este, pero bueno, lo quería hacer y ya me saqué las ganas, pero no, no lo hago más. Pero sí, lo tuve que llevar, hay que pagar aparte, llevarlo en bodega. Los instrumentos buenos, en realidad lo ponen, el cello más que nada, que son grandes, pagan un asiento extra para llevarlo al lado. Sí, Pero bueno, ahí ya es otra plata, ¿no? Otro claro, dinero. claro. Pero sí, pero eso que hice no lo hago más. Por suerte tuve suerte que no se rompió nada. Sí, porque corre un riesgos, esa es la palabra. Totalmente, claro, claro. Bueno, Martín, cuéntanos así como, ¿en qué estás ahora? ¿Qué estás trabajando? ¿Estás haciendo nuevos proyectos? ¿Qué es lo que viene para ti en este camino? Mira, hace poco estrené una obra que tenía muchas ganas de estrenar, esta que te había comentado, que es Fases para guitarra y pista electrónica. Bueno, lo logré. Esa obra se grabó primero en estudio, porque me interesaba que esa obra se grabe y ya circule por las redes. Ese es otro tema, ¿no? Hay veces que no sale en vivo, pero bueno, está bueno grabarla y que eso circule. Eso me parece que está interesante. No esperar a que se estrene en vivo para hacer a otra cosa, ¿no? Entonces, hace poco me quedé contento que esa se estrenó, se tocó muy bien por Alejandro, así que bárbaro. Y ahora estoy en un momento que estoy viendo qué hago de nuevo. Recién se envolvió una obra para orquesta que yo escribí para el cuarto año de composición. Había que escribir una obra para orquesta grande, y la estuve mirando y tengo ganas de trabajarla, ¿no? De pasarla a la computadora, tratar de colocarle sonidos MIDI, ¿no? Para que tenga vida, porque esa hora por ahí no se toca nunca en orquesta real, pero por lo menos que darle un sonido MIDI y ver qué pasa con eso.
¿no? claro. Tengo que experimentar con eso, ¿no? A ver qué pasa con la orquesta, todo desde la computadora, ¿no? Si tengo la suerte de tocarla en vivo, bueno, genial, pero por ahora tengo ese objetivo. Exacto. Oye, qué interesante todo lo que nos has contado hoy día. Y la verdad que, bueno, invitamos a todos los amigos a que vean tu trabajo que tú tienes en las redes sociales. ¿Tienes canal de YouTube también? Hay un canal de YouTube, exactamente, canal de YouTube, obviamente en Spotify, también tengo ahí estos discos que nombré recién, YouTube, Spotify, y mismo en mi cuenta de Instagram también he subido obras completas. Sí, algún fragmento u obras completas, pero sí, en YouTube o en Spotify está todo el material grabado, ¿no? Los discos. Sí, hoy en día es todo digital, no hay Sí, físico, fantástico, ¿no? Ahí ¿no? para que los amigos puedan conocerte y puedan seguirte también. Genial. Y también puedan hacerte consultas, preguntas, si tienen alguna duda, porque este instrumento es fascinante, La verdad que es muy fascinante y da muchas posibilidades. También de pronto, también algunos se puede motivar a estudiar. Tú también das clases online, ¿o no? No, clases online no estoy dando. A ver, en la universidad sí, pero ¿Ya? no particular. Ahora no estoy dando clases online. Ya, ok. Eh, pero bueno, cualquier consulta que me quieran hacer o pregunta, no hay ningún problema. Por supuesto. Todo lo que sea ayudar y contar mi experiencia, eh, bienvenido. Exacto. ¿Y a Chile algún día? Ojalá no conozco Chile. Siempre tengo ganas de ir, no conozco. Así que ojalá algún día pueda ir. Sí, po. Sí, sí, sí. Sería fantástico. Claro, Sí, que sí, sí, pueda sí, venir por sí. acá. Genial, Bueno, dale, si podemos arreglar otro algún día, encantado. exacto. Bueno, Martín, yo te quiero agradecer que hayas estado con nosotros. No sé, algún mensaje final que nos quieran Eh, regalar. no, yo con mi experiencia, yo digo que siempre estén tratando de avanzar con algo, ¿no? Investigar. Digo, que esta música me gusta, bueno, la investigo. Este instrumento me gusta, investigo la sonoridad, trato de grabarlo. Estar siempre, digamos, en búsqueda, ¿no? Y búsqueda no es solo, porque la música también es el instrumento, obviamente, es como la base de todo el instrumento, pero hay muchas ramas que se abren más allá del instrumento, ¿no? Digo, lo que conté de producción musical, ¿no? De meterme un poco con lo que es la grabación, cómo masterizar, cómo crear pistas electrónicas, si me gusta, si quiero. Grabar, vamos a suponer que yo toco música tradicional, me gusta Bach. Bueno, poder grabar yo la suite de Bach, por ejemplo, es interesante, porque yo la grabo, están en las redes, a alguien le puede gustar. No sé, me parece que es genial poder mostrarse lo que uno hace, ¿no? Y bueno, y hoy en día están las posibilidades, como hablábamos al principio, ¿no? Está todo abierto para que uno vaya y lo haga. Es cosa, es cosa de motivarse, ¿no? Exacto, claro, darle ganas y hablar con compañeros, compañeras que hagan lo mismo, juntarse, bueno, es eso. Como vos decís, motivarse para poder trazar un camino, ¿no? Exactamente. Bueno, Martín, muchas gracias por haber compartido con nosotros el día de hoy en Dialoga con Educa. Y hemos conocido el día de hoy a un gran músico, una faceta diferente de este programa, a un violonchelista, un chelista. Así es que eso nos deja a todos muy contentos porque estamos ahí descubriendo un mundo nuevo. Bueno, gracias a vos, Marcelo, por la invitación y encantado de poder compartir mi experiencia, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias y que no sea la última más adelante ahí para que nos podamos volver a encontrar y ver qué cosas nuevas nos tienes para contar. Encantado, encantado, Marcelo. Ya, pues, un Gracias, gran gracias. abrazo, que estés muy bien y nos vemos, pues. Chao, Chau, chau, gracias. Chau, Marcelo. Chau, 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 un gusto. chao.